respecto a al control número 1 que vamos a hacer el jueves, para que resolvamos cualquier duda al tiro. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? No escucho a nadie, no sé. A ver, espérenme un poquito. Espere que ahora... A ver, háblenme por favor, alguien. ¿Escucha, profe? Sí, ahí sí que escucho, ya. ¿Alguien tiene alguna duda respecto al control que vamos a hacer el jueves? Profe, a mí no me quedó claro, ¿el control es durante el horario de clases o va a estar disponible durante el día? ¿Cómo va a ser al final? No, van a ser dos partes. El control tiene dos partes. La parte 1 se hace durante la clase, dura 1 hora y consiste en, yo les mando un archivo a su correo y usted a la hora que se cumplió como tope, me mandan de vuelta el archivo con la respuesta. Y esa parte tiene a su vez dos subpartes, por decir así. Una que corresponde a preguntas en que se elige alternativa y lo que ustedes hacen es marcarla con un color amarillo, le colocan una cruz, no sé, de tal manera que yo sepa cuál es la que eligieron. Y tiene una segunda subparte en que yo le coloco una afirmación y ustedes tienen que decir si esa afirmación es verdadera o es falsa. Ahora, cuando es falsa, tienen que explicar por qué es falsa. Entonces, si me colocan por ejemplo, para una afirmación F como que de falso, o me colocan la palabra falso, y no me colocan la razón de por qué, yo no la voy a considerar buena. Tiene que ir acompañado de la razón por la que se considera falso. Entonces, esa es la primera parte que se hace en la hora de clase, de 11 a 12 va a ser más o menos. Y la segunda parte es una aplicación que yo les voy a mandar terminado la parte 1, o sea, tipo 12 días por ahí, le estaré mandando la segunda parte a sus correos y van a tener plazo hasta el sábado de la semana para responder esa parte. ¿Te queda claro ahora? Sí, profe, todo claro. Sí, ya. Bueno, lo otro que les quiero comentar es que les voy a mandar hoy. Nosotros la próxima semana hay receso, ¿cierto? Y ya no se vuelve a clase hasta el 31 de mayo. Pero para ir adelantando, porque también si no me voy a atrasar, hoy día, más tarde, ¿vale? Tipo 1 de la tarde, les voy a mandar el taller 2, que van a tener plazo hasta el miércoles 2 de junio para entregarlo. Ya, o sea, van a tener prácticamente 2 semanas. Ese taller va a ser individual. Y esas son las cosas que tenemos que más próximas, digamos, para resolver. ¿Eh? Así que los que puedan ir adelantando y resolverlo antes, mejor. Incluso les puede servir como preparación para la prueba. Y los que no tienen tiempo, bueno, lo harán después nomás. Y me lo entregarán, como les digo, habrá plazo hasta el miércoles 2 de junio para ese taller número 2. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Ahora que habló de taller me acordé, porque por curiosidad, ¿ha podido avanzar algo en la revisión del taller 1? No lo voy a revisar ahora Mira, en la próxima semana, que es la semana de receso, voy a entregar las notas del taller 1 y de este control que vamos a hacer el jueves. O sea, ahí van a tener una foto de cómo va el curso
en relación a las evaluaciones. No he visto, no he estado con otras cosas. Estaba esperando este receso para poder ponerme al día con las dos cosas simultáneamente. Así que ni siquiera tengo una apreciación, digamos, de cómo respondieron. Pero en todo caso, los criterios con que normalmente analizo estas aplicaciones, más que nada es en que la gente haga un razonamiento lo más lógico posible del problema que se está abordando y sobre todo que fundamente las cosas. Que quede de alguna manera escrito en la respuesta, los supuestos, las consideraciones que fueron tomadas por el alumno para dar esa respuesta. Y lo otro que también me interesa ver con qué profundidad se analizó el problema. Ustedes saben que uno puede ver un problema en un helicóptero a 2000 metros de altura o puede bajar a tierra y verlo ahí donde las papas queman, como dice el dicho. Lo importante es que uno tenga esa capacidad de bajar, aterrizar y darse cuenta en qué consiste el problema realmente. Ya no, esas descripciones generales que muchas veces son bonitas desde el punto de vista de la forma, pero del fondo tienen mucho que desear, como dice el dicho. Entonces, esos son los dos criterios, pero obviamente yo les puedo, para que ustedes también lo tengan como elemento de referencia, yo les puedo, para ese taller, les puedo dar una retroalimentación a cada uno de ustedes en el sentido qué es lo que faltó o si estuvo bueno, felicitarlo porque estuvo bueno, y si no estuvo tan bueno, comentarles las razones por las que no estuvo tan bueno. ¿Les parece? Sí, profe, me parece bastante bueno. Sí, porque eso les va a ayudar también a, sobre todo esto, a ustedes los tiene que ayudar a formarse para futuras cosas que van a tener en su primer gran desafío es sacar su tesis en el futuro y que les vaya bien. Y luego estar preparado para enfrentar cualquier problema, porque el ingeniero finalmente es un solucionador de problemas. Entonces, uno tiene que aprender una metodología de identificar el problema, analizarlo, buscar las razones por las que se produce el problema y a partir de eso generar las soluciones y usando obviamente herramientas o técnicas de ingeniería, las cosas que le enseñaron, más otros elementos como a lo mejor trabajar en equipo, motivar a la gente con la que uno tiene que solucionar el problema, etcétera. Pero eso va a ser una dinámica que van a tener en el futuro en forma continua. O sea, la razón por la que una empresa contrata a un ingeniero es porque el ingeniero va a dar un plus con respecto a otro tipo de profesiones desde el punto de vista de solución de problemas, ya sea de producción, ya sea de eficiencia, de rendimiento, o lo que sea. Pero eso es lo que anda buscando el empleador. Una persona que sea capaz de optimizarle los procesos, mejorarle lo que tiene, etc. Así que también esto va a contribuir a eso. ¿Alguna otra duda? Profe, si nos surgían dudas del taller 2, ¿le podemos hacer consulta la semana de receso o no? Sí, no hay problema. Ya. No hay problema. Ya, gracias. Bien, vamos a continuar. Hoy día voy a compartir pantalla. Hoy día vamos a comenzar con lo que se llama gestión de riesgos. Entendiendo que la gestión de riesgos en dirección de proyecto es mucho más que la gestión de riesgo que uno conoce tradicionalmente, que es como la prevención de riesgo, ¿cierto? La prevención de riesgo normalmente tiene que ver con los accidentes
a los que pueden estar sometidos las personas cuando trabajan. Que eso también obviamente es un riesgo. No sé, si yo estoy en una zona donde aparecen, por ejemplo, gases que son tóxicos y no tengo los elementos de protección, eso va a ser un riesgo. Si estoy en un lugar donde haya un ruido muy grande, voy a tener un riesgo para mi oído. Si me caigo o me cae de una pieza metálica en un pie y no estoy con zapatos de seguridad que tienen punta metálica, que tienen elementos, tienen una cierta protección, voy a pasarla mal también. Y así. Esos son los riesgos que tienen que ver con los accidentes laborales. Aquí vamos a hablar de gestión de riesgo en términos mucho más amplios, porque los riesgos en una empresa no hay, por supuesto, riesgos relacionados con las personas, que son esos que les acabo de comentar, pero también hay riesgos como, por ejemplo, de que llegue un competidor o se instale un competidor que me empiece a minar mis clientes, en el sentido de que tenga productos y precios que sean tan competitivos que me empieza de alguna manera a quitar clientes. Y ese es un riesgo desde el punto de vista del negocio, ¿cierto? Porque ya el negocio empieza a ser menos atractivo y menos generador de resultados. Pero también puede haber un riesgo cuando a lo mejor tomo un proveedor que me entrega una materia prima, un insumo o un material que es relevante para mi proceso productivo y no he evaluado bien, no hice un análisis previo antes de tomarlo, de con quién me estaba asociando, por decir así, para que me entregara los materiales. Y a lo mejor ese proveedor no es cumplidor en la fecha, no tiene buena calidad en los productos que entrega, y al final eso pasa a ser un riesgo importante también, porque cualquier material que no me llegue en buenas condiciones o me llegue atrasado me va a generar un impacto en mi proceso productivo, por ejemplo. Entonces, ese es el concepto de general que vamos a ver, pero ahora los riesgos asociados al desarrollo de un proyecto. Yo voy a partir con una lámina que sí tiene que ver con riesgos más de las personas, pero es para que nos acerquemos al concepto. Entonces, ahí se ve en la foto uno de estos camiones gigantes que se usan en la minería, son camiones que tienen 5 metros de altura, que está prácticamente haciendo tira a una camioneta que circulaba en algún sector de la mina. Si fíjese que las ruedas de ese camión deben tener casi 2 metros de altura. Por lo tanto, estamos hablando de un elemento gigante, digamos. Normalmente esos camiones llegan el mineral desde donde se hace la extracción del mineral y que puede ser usando incluso explosivos para remover el material, y después lo llevan a la zona, a la planta. Entonces tienen que recorrer una distancia bastante grande y entre medio de esos caminos hay cruces, hay un cierto recorrido en que se van a encontrar con otros vehículos, etcétera. Bueno, y lamentablemente en este caso, esta camioneta terminó de esa manera. No sé si hubo muerte en esta situación o no, porque chocar contra un monstruo como ese es sinónimo de un gran accidente. Entonces, la pregunta que yo le hago, y me gustaría que me dieran alguna opinión, ¿esta fue una acción insegura, ya sea del conductor de la camioneta o el conductor que va por acá arriba, que ni siquiera se ve, el conductor del camión,
o hubo una condición insegura. Una condición insegura, por ejemplo, que a lo mejor no había letreros para indicar o señalizar de que por cierto sector no se puede circular porque andan estos vehículos gigantes. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podría haber provocado esto? Porque esto es casi como un accidente también en la calle de una ciudad. Hay razones por las que se produce el accidente. Yo me inclino más por una acción insegura, pero así bien por decir algo, no por intuición. Ya, ¿y por qué te tinca más eso? ¿Es por intuición o por...? Como por intuición, no sé, puede haber sido que por algún motivo haya dejado mal estacionada la camioneta, en algún apuro ahí, justo por donde circulan los camiones. Mira, estas No lo sé. camionetas, entre paréntesis, llevan, aquí no se ve, pero llevan como unas antenas para arriba y con una baliza arriba. Porque la visual de este personaje que va acá arriba, obviamente no permite mirar aquí directo para abajo. Entonces, estas camionetas llevan acá atrás una especie de antena hacia arriba, de unos 2 metros, y con una luz arriba. ¿Ya? De tal manera que esta persona del camión los pueda ver desde una cierta distancia. Podría haber sido de que, tal como dices tú, se estacionó mal o circuló en un sector donde no estaba prohibido circular, y obviamente eso habría sido una acción insegura. Podría faltar procedimiento, ¿cierto? Podría haber... el problema puede ser generado porque no había un procedimiento claro de por dónde circular, o la gente, o existía ese procedimiento pero nadie lo había leído. Bueno, pueden haber muchas razones, ¿eh? Aquí lo importante es que bueno, aquí estamos hablando de una situación que es muy complicada, porque puede producir la pérdida de una vida humana. O sea, es un problema bastante serio. Pero si hablamos de riesgo general, van a ocurrir cosas similares. Hay que empezar a discernir y a buscar cuáles son las causas que generan este riesgo. Ahora veámoslo desde un punto de vista de un proyecto. El proyecto siempre va a tener como objetivo, ¿cierto?, que el proyecto se haga a tiempo, en los plazos considerados, con el presupuesto que se estimó y con la calidad que uno espera. Si alguno de esos objetivos no se cumple, por algún riesgo, es lo que uno tiene que evaluar para definir qué planes de mitigación o de reducción del riesgo hay que generar de tal manera que esos objetivos no se nos escapen. Entonces, de esto trata esta parte de la materia, de analizar las probabilidades y los impactos que podrían generar riesgos de distintos tipos en un proyecto. Entonces, la gestión de los riesgos del proyecto, aquí hay una definición, incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de los riesgos, la identificación de todos los riesgos posibles que pudieran haber en un proyecto, su análisis, la planificación de qué respuesta vamos a tener para el riesgo, cómo vamos a tratar ese riesgo, cómo lo vamos a minorar o cómo lo vamos a eliminar o reducir, la implementación de esa respuesta y el control continuo o monitoreo de los riesgos de un proyecto. Como enfoque final de la gestión de riesgo, está escrito acá en rojo. ¿Cuál sería ese objetivo? Aumentar la probabilidad y o el impacto de los riesgos positivos
y disminuir la probabilidad y o el impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto. Sí, porque hay riesgos positivos que nos pueden ayudar a mejorar un proyecto incluso, y hay otros riesgos tremendamente negativos que nos pueden hacer disminuir ese proyecto. O sea, si yo, por ejemplo, tomo una tecnología que va a mejorar la productividad del personal, si esa tecnología no es bien aplicada, va a ser nefasta para el proyecto, porque va a bajar la productividad probablemente por una resistencia al cambio, por lo que fuere, de las personas, y eso va a incidir negativamente en los resultados. Pero si esa tecnología es bien usada, en buena hora, porque vamos a tener mucha mejor productividad y muchos mejores resultados. Entonces, el riesgo puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo ocurra la acción. Por eso que se habla de riesgos positivos y riesgos negativos. Ahí están los procesos de la gestión de riesgos de un proyecto. La planificación de la gestión significa definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Esto lo vamos a ver que después se hace a través de una metodología de talleres que se llama, en que se reúne el personal del equipo que está haciendo el proyecto, incluso con el personal del dueño, del mandante, y entre todos siguen una metodología para identificar, evaluar y gestionar los riesgos. Eso normalmente se tiene que hacer al comienzo del proyecto. Y después se hace un segundo o tercer taller, dependiendo cómo vaya evolucionando el proyecto en el tiempo. El otro proceso tiene que ver con la identificación de cada uno de los riesgos que ocurren en el proyecto. Riesgos técnicos, riesgos económicos, riesgos financieros, riesgo por las personas, riesgo por las tecnologías, etc. Así como las fuentes de riesgos, las fuentes que generan esos riesgos, y además documentar sus características, cómo se manifiesta el riesgo, de qué manera impacta, etc. El tercer proceso tiene que ver con el análisis cualitativo del riesgo. Y cuando estamos hablando de eso, significa priorizar los riesgos para su análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características. Claro, porque un riesgo puede tener, es como el riesgo de chocar en un auto, ¿cierto? Si yo voy concentrado y soy un conductor ya que tengo una cierta experiencia y voy sin trago, sin nada, el que yo cometa un error existe, puede ser, puede darse, pero la probabilidad es baja. Por el contrario, si voy manejando y voy viendo el celular, los WhatsApp que me llegan, o voy manejando y voy con trago, la probabilidad de accidente aumenta. Bueno, algo así ocurre con cada uno de los riesgos que uno va a tener en el proyecto. Van a aumentar o disminuir dependiendo de su probabilidad de ocurrencia. Y eso es lo que hay que analizar. El cuarto proceso tiene que ver con realizar el análisis cuantitativo, o sea, cómo mido cuantitativamente el impacto del riesgo. Entonces, hay una forma de medirlo y con eso uno puede priorizar y decir cuáles son los riesgos más importantes que tengo que
comenzaran a evaluar, o sea, a definir los planes de respuesta o de mitigación. El quinto proceso tiene que ver con planificar la respuesta a los riesgos, que consiste en el proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, así como para tratar los riesgos individuales del proyecto. En el fondo es, ¿qué debo hacer para, en términos de actividades o de acciones, en términos de estrategia, para reducir o minimizar ese riesgo y ojalá eliminarlo? No siempre se puede eliminar, pero reducirlo al máximo. Después tenemos el proceso 6, que tiene que ver con la implementación de la respuesta a los riesgos, planes específicos que yo tengo que hacer para reducir el riesgo. Por ejemplo, a lo mejor estoy en un proyecto de ingeniería y los proyectistas que seleccioné no tenían la experticia suficiente en el manejo del CAD, o a lo mejor no tenían experticia o experiencia suficiente en el tipo de proyectos donde ellos están diseñando cosas. Y eso podría significar un impacto, porque van a ser más lentos su entregable, que serían los planos, por ejemplo, o si lo entregan van a tener muchos errores, van a ser de baja calidad. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución sería idealmente rescatar a esa persona, tratar de darle algunos cursos para que aprenda mejor el CAD, o bien en el caso de que sea una persona poco experimentada, que el supervisor esté más encima de él, controlando cómo va haciendo las cosas. Y también dejar una lección aprendida, que a lo mejor para el próximo proyecto no puedo tomar a una persona sin hacerle una evaluación previo a su contratación, ¿cierto? Y la mejor manera de poder evaluarlo es verlo en acción. Porque ahí hay un error, entre paréntesis, muchas veces, que se produce en la entrevista, cuando se selecciona a la gente. Son entrevistas en que la persona, en base a lo que le pregunta el que está entrevistando, va respondiendo, pero son cosas generales. Quizás lo que uno tendría que hacer, bueno, eso me tocó a mí hacerlo cuando fui consultor en Pricewaterhouse, en que le hacíamos dos tipos de, o lo sometíamos a los candidatos que estaban optando un cargo, estaban, digamos, aspirando a ser parte de o ser seleccionados para un cargo. Los sometíamos a dos pruebas: una prueba técnica, en que medíamos qué competencias técnicas tenía para ejercer ese cargo. Entonces, si suponte era una persona que estaba aspirando al cargo de jefe de mantención de una planta, bueno, teníamos que hacerle una prueba en que evaluábamos cuánto sabía de mantención de máquinas, cuánto sabía de montaje de equipo, de planificación de la mantención, de generación de planes de mantenimiento preventivo, cuánto sabía de mantenimiento sintomático, etc. Y además, si era una persona que como jefatura tenía que ejercer liderazgo, tenía que trabajar en equipo, tenía que tener buena comunicación, etc., eso lo hacía un psicólogo, hacía pruebas de evaluación psicológica. Entonces, una lección aprendida para el caso que le estaba comentando respecto a esos proyectistas que no trabajaran bien, es que el proceso de selección de esa empresa tendría que mejorarse.
y tener, a lo mejor, no para todos los cargos, pero para ciertos cargos críticos, tendrían que considerarse esos dos tipos de evaluaciones, evaluación técnica y evaluación psicológica. Entonces, ese proceso de implementar esos planes para reducir la respuesta al riesgo es lo que es el proceso 6. Y el proceso 7 tiene que ver con el monitoreo de los riesgos. Eso significa hacerle seguimiento a los riesgos identificados, ver cómo se siguen comportando una vez que ya aplicamos los planes de respuesta, identificar y analizar nuevos riesgos que pueden aparecer y finalmente evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo de todo el proyecto. Normalmente este tema de risk management, que se llama gestión de riesgo, hay una persona que es especialista en el tema, un ingeniero que se dedica exclusivamente a manejar el tema de los riesgos. Y es una persona que normalmente se va a pagar sola, ¿eh? Porque hay riesgos muy relevantes en proyectos que si logro detectarlo a tiempo, esto es como un incendio, ¿cierto? Si yo detecto un incendio al comienzo, el impacto va a ser menor y voy a tener más probabilidades de el incendio cortarlo. Al contrario, si el incendio ya está declarado, el daño va a ser muy grande y ya no voy a poder hacer mucho. Lo único que tengo que hacer es eliminarlo, pero generó un impacto demasiado grande. Entonces, aquí la persona que maneja esta área también tiene un poco esa función. Es como ir detectando y teniendo un método para ir identificando riesgos cuando se están empezando a generar. Es como cuando se está empezando a generar el incendio, de tal manera de poder apagar el incendio rápidamente. En este caso, reducir el impacto del riesgo lo más rápidamente. Aquí están los procesos que indica el PMBOK, el librito que lo hemos tomado como libro base para este curso. Y aquí están todos los procesos que yo les he hablado. La planificación de la gestión de los riesgos, la identificación de los riesgos, realizar el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo de los riesgos, planificar la respuesta a los riesgos, implementar esa respuesta y monitorear los riesgos. En todos estos procesos siempre van a haber entradas, lo único que las entradas son distintas porque son distintos procesos. Van a haber herramientas y técnicas, en todos herramientas y técnicas que son las que convierten las entradas en salidas, ¿cierto? Y las salidas que son lo que el proceso entrega. En este caso se entrega un plan de gestión de riesgo. En el caso de identificar los riesgos, se entregan registros de riesgos, informes de riesgos, actualizaciones de los documentos del proyecto y así sucesivamente. Pero todos tienen la misma estructura. Obviamente las herramientas varían, algunas son, el juicio de experto es transversal, esas están todas, ¿ya? Menos acá, en el sexto, pero del 1 al 6, el juicio de experto está. Lo que va variando son estas herramientas, porque va a depender de qué trata el proceso. Algunos elementos que hay que tener en cuenta para esta gestión de riesgo. Primero, que todos los proyectos son riesgosos. No hay ningún proyecto que no tenga un riesgo. Obviamente, en la medida que el proyecto sea más complejo o más grande, use más recursos, tenga muchos procesos, o el proyecto, perdón, considere la intervención de mucha gente externa sobre la cual no tengo control,
o tengo menos control que con lo interno, eso va a ir generando también un riesgo importante. Ahora hay otros elementos, voy a leer las más importantes que están acá. Por ejemplo, las organizaciones deben elegir enfrentar el riesgo del proyecto de una manera controlada e intencional, para crear valor, equilibrando al mismo tiempo el riesgo y la recompensa. Claro, o sea, hay que tener un método para poder ir identificando y solucionando los problemas, pero tampoco eso tiene que ser una cuestión que ahogue a las personas y a los procesos. O sea, cuando estamos hablando de valor, equilibrando riesgo y recompensa, es de que tenemos que medir o de alguna manera controlar bien el esfuerzo que vamos a aplicar para identificar los riesgos y poder con esto controlarlo, pero sin que esto sea, como les digo, sobrepase o le dé menos velocidad, por ejemplo, o detenga los procesos porque vamos a estar haciendo análisis de cada cosa que hagamos. Tiene que haber un criterio ahí equilibrado. Cuando no se manejan los riesgos, que es lo que ocurre con muchas empresas en Chile, que ustedes le van a preguntar ¿cuál es su plan de gestión de riesgo? Y te van a hablar solamente de los riesgos de prevención de accidentes, los riesgos laborales, los riesgos de accidentes a las personas, pero si tú le hablas del resto de los riesgos, son muy pocas empresas chilenas que tienen eso. Fíjense lo que dice, cuando no se manejan estos riesgos tienen el potencial de hacer que el proyecto se desvíe del plan y no logre los objetivos definidos por el mismo. O sea, el usar esta herramienta puede significar una diferencia importante en términos de los resultados del proyecto. Eso muchas veces los empresarios o los gerentes de las empresas que hacen proyectos no lo tienen tan claro. Y por eso que ni siquiera lo consideran en su organigrama. ¿Ya? Pero ojo, puede ser muy, muy relevante. El otro día, por pura casualidad, ¿ustedes han escuchado hablar del avión Concorde? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar? A mí me suena, profe, pero no sé de qué. Bueno, ese es un avión que sacaron los franceses, lo diseñaron y por ahí por el año, a fines del siglo pasado, por 1997, 1998. Era el avión más grande del mundo, y además el que tenía mayor velocidad supersónica. Andaba como a 1.600 kilómetros por hora. O sea, Mach 2 debe ser, más o menos. Y una ingeniería extraordinaria, ¿ya? Pero ese avión tuvo un accidente bastante serio en que murieron todas las personas que llevaban el avión por ahí por el 2002. Y en esta documental vi que el problema era que una pieza, que era una piececita chica de 20 centímetros de un metal, de otro de los aviones que aterrizaban en la pista, se había soltado y había quedado en la pista. Y ese pedazo de metal, cuando aterrizó, dañó los neumáticos del avión y ahí se produjo el accidente, un accidente tremendo. Bueno, eso es parte de los riesgos. Esos son, a lo mejor hicieron la ingeniería perfecta, pero faltó ahí
que alguien analizara estos riesgos. Bueno, ustedes saben también que dicen que en zonas donde hay muchos pájaros que vuelan en bandada, y si se meten en la aspa de las turbinas, pueden provocar un accidente también fatal en un avión. Entonces hay una serie de, bueno, por eso que la persona que se dedica a hacer análisis de riesgo tiene que conocer bien los procesos y tratar de entender qué podría afectar, en este caso un proyecto. ¿Ya? Eso les comento. Fíjense que ese accidente generó la muerte de esa empresa, porque se dieron cuenta que primero era muy, bueno, ese avión era bastante costoso para un pasajero, o sea, el pasaje era bastante caro. Viajaban muchas celebridades, hay gente famosa o gente con mucho dinero. Pero además, la seguridad, bueno, ustedes saben, cuando hay un accidente se resiente todo el cuento, la gente no quiere subir después por mucho tiempo. Entonces, el tema es vital. Fíjense que aquí, ya que estamos en el sur y que estamos en una zona forestal, en muchos predios forestales, no acá en Chile, en otros países, por ejemplo, en Canadá tiene mucho bosque, muy parecido a lo que ocurre acá en Chile, muchos árboles. Los canadienses tienen todo un sistema con drones. Entonces, es un sistema automatizado en que mandan muchos drones y que andan circulando por, supongamos, un predio de 1000 hectáreas, que es una cantidad gigante. ¿Cómo evitamos que haya un incendio? Entonces ellos usan estos drones que incluso son drones, algunos bastante grandes, hasta de 1 metro más o menos de diámetro. Pero esos sensores están llenos de elementos para detectar temperatura, luminosidad. Van recorriendo el predio de acuerdo a cierta configuración que ellos le dan. Está todo automatizado, ¿eh? Y de tal manera que cuando el dron detecta alguna posibilidad de que cayó una colilla y empezó un pequeño fuego, lo detecta y rápidamente hay un mecanismo de que permite atacar el incendio, sobre todo para estas zonas que son muy grandes, que son en que habría que tener mucha gente recorriendo el bosque todo el día para poder detectar si hay algún problema. Bueno, eso les demuestra de que también tecnológicamente se puede usar mecanismos para reducir los riesgos, como eso es este concepto de este circuito inteligente que hacen los drones para detectar las posibilidades de incendio. El riesgo existe en 2 niveles dentro de cada proyecto. Y cada proyecto presenta riesgos individuales que pueden afectar la consecución de los objetivos del mismo. Cuando estamos hablando de 2 niveles dentro de cada proyecto, estamos de un nivel macro que afecta al proyecto en su totalidad o afecta a un proceso específico. Entonces, cuando hablamos de ambos niveles, los proyectos, de riesgo en los proyectos, deberíamos definir los riesgos individuales y los riesgos generales. El riesgo individual del proyecto es un evento o condición incierta, que si se produce tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. Por ejemplo, un riesgo podría ser de que estamos usando maquinaria para hacer un edificio y el riesgo puede ser de que esa maquinaria falle continuamente. Eso obviamente
lo más probable es que va a producir efectos sobre la tardanza en la ejecución del proyecto y va a afectar ese objetivo. Y si también hay más tiempo que se ocupa, lo más probable es que haya más recursos que ocupar, aumente el costo. Y también puede haber un riesgo general del proyecto. Es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto, en su totalidad, proveniente de todas las fuentes de incertidumbre, incluidos los riesgos individuales, que representan la exposición de los interesados a la implicancia de las variaciones en el resultado del proyecto, tanto positivas como negativas. ¿A quién se le ocurre un riesgo general que podría afectar el proyecto? ¿Hay alguien que pueda hacer un comentario de qué sería para usted un proyecto, o sea, un riesgo general? Miren, un riesgo general podría ser, por ejemplo, una eventual, esta situación que está ocurriendo hoy en día entre Israel y los países árabes que están allá, Libia, Siria, el Líbano. Supongamos que el proyecto justo hubiera requerido equipo o tecnología israelita. Ustedes saben que los israelitas son líderes en todo lo que son proyectos con el uso del agua. Supongamos que hubiera sido una planta desaladora, estas que transforman el agua de mar en agua potable, en agua dulce. Bueno, ahí habría un riesgo para todo el proyecto desde el punto de vista de que los equipos que tenían que entregar los israelitas no se cumplan por este problema de la guerra. ¿Cierto? Porque cuando un país está en guerra, obviamente afecta a todo el mundo, afecta a todos sus habitantes, afecta y a todas sus empresas que tiene el país. Entonces, eso podría ser un riesgo de ese tipo. O sea, hay riesgos globales que pueden afectar a un país y obviamente pueden afectar los proyectos. Y así podrían haber otros. Pero entonces hay riesgos individuales y riesgos o generales. ¿Qué otra cosa? La gestión de los riesgos del proyecto tiene como objetivo explotar o mejorar los riesgos positivos, los que son oportunidades, y evitar o mitigar al mismo tiempo los riesgos negativos, que son las amenazas. Las amenazas que no se gestionan pueden dar lugar a cuestiones o problemas tales como retrasos, como los que hemos hablado, sobrecostos, déficit en el desempeño o pérdida de reputación. Lo mismo pasa con los... ¿Sí? Profe, por ejemplo, lo que pasó, si no me equivoco, que fue con General Motors, que hubo un problema, una caída económica. ¿Eso sería como un riesgo general que sufrió la empresa o no? Claro, pero es que ahí hay que separar aguas, porque la caída de las ganancias o de la utilidad de una empresa se pueden deber a lo mejor no a un riesgo de lo que estamos hablando, aunque también podría considerarse un riesgo de que el gerente general no tuviera las capacidades. O sea, una empresa... Si no me equivoco, profe, hubo una crisis económica a nivel mundial en ese tiempo y que hizo que cayera esa empresa. ya, si hubo una crisis económica mundial, bueno, y es lo que está pasando ahora con muchas empresas automovilísticas. La empresa automovilística actualmente han reducido fuertemente, la demanda se redujo con esto de la pandemia.
y hay muchas empresas que están trabajando a media máquina. Obviamente le han bajado los ingresos y eso ha significado un deterioro de los resultados. Y claro, ese es un riesgo que es general, afecta a todas las empresas. Bueno, y ahí hay que ver, es como lo que también ha pasado con los restaurantes, que es cierto que hoy en día hay muchos que lamentablemente están quebrando en Chile y otros se han salvado usando el delivery. Entonces, el delivery, por ejemplo, sería un plan de respuesta al riesgo que se estaba generando. Ya que la gente no va presencialmente, reinventemos la empresa y generemos este delivery, ¿cierto? O las ventas que hoy en día han aumentado en Chile por internet, ¿cierto? Usando también despachos directo a la casa o al domicilio del que compra. Bueno, esas son respuestas al riesgo. Y algunos lo han hecho bien y otros mal. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han comprado, pero a mí me ha tocado comprar por Mercado Libre, que son muy efectivos. O sea, ellos dicen se va a llegar el producto en tantos días y llega en ese periodo. En cambio, por ejemplo, Falabella, que siendo una gran empresa, he tenido serios problemas con ellos. A tal punto que he tenido que anular compras, porque no llegó nunca. Pasaron 3 meses y no llegó nunca. Y nadie daba ninguna explicación. Entonces, esa empresa no estaba preparada o no supo implementar bien su plan de respuesta al riesgo que había. ¿Te fijas? Entonces, es cierto lo que tú dices. O sea, la General Motors probablemente no tuvo problemas con alguna situación mundial y el plan de respuesta no fue lo suficientemente bueno. Por eso que siguieron con los problemas económicos. Bueno, estos son elementos que doy para que ustedes después los lean con más calma. Voy a leer algunos nomás porque si no nos podemos quedar aquí hablando mucho rato. El riesgo se aborda inicialmente durante la planificación del proyecto. Y cuando estamos definiendo la estrategia, uno tendría que ya entrar a definir cuáles son los riesgos posibles. ¿Ya? Las empresas gringas, que ya son expertas en ciertos proyectos, muchas veces cuando recién lo invitan, ni siquiera ni siquiera han hecho la propuesta económica ni técnica, hacen una evaluación del riesgo del proyecto para ver si participar en el proyecto es un riesgo o no para la empresa. O sea, a ese nivel tienen ya el análisis. Pero como les digo, en Chile eso no ocurre, lamentablemente. El 20% hará esto que estamos conversando. El resto no lo hace. Ni siquiera lo conoce. Entonces, es bastante, desde ese punto de vista, hay mucho que hacer todavía. ¿Ya? Pero hay que cambiarle también la mentalidad a los que dirigen estos tipos de proyectos, porque por eso que es importante lograr que muchos de los jefes de proyectos se certifiquen en el PMI, en estas herramientas que tiene el PMI, porque le van a dar mucho más fortaleza a su gestión. Bueno, el riesgo también puede ser controlado y gestionado a medida que avanza el proyecto, a fin de asegurar que el proyecto vaya por buen camino y se atienda a los riesgos emergentes. Tal como les decía, lo ideal es que el riesgo se identifique en su fase temprana de inicio. Bueno, algunas definiciones de riesgo. Aquí están las definiciones que normalmente se encuentran. Es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado con un impacto significativo en la planificación. ¿Ya? Es la probabilidad de ocurrencia. La probabilidad puede estar entre el 0% y el 100% de un evento no deseado, algo que no queremos que ocurriera.
y que nos va a afectar. Otra forma también de definir lo que está en el PMBOK, en el librito este que ustedes tienen, riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que si ocurre tiene un efecto positivo o negativo en al menos un objetivo del proyecto, sea este de tiempo, costo, alcance o calidad. Entonces, son eventos o condiciones inciertas, ¿ya? Y muchas veces lo incierto puede provenir incluso de los errores humanos, ¿ya? A lo mejor ustedes están en un proyecto donde uno de los miembros del equipo es un muy buen profesional, pero supongamos, vamos a suponer, este es un supuesto, ¿no? Supongamos que esa persona en lo personal está pasando por una crisis matrimonial. Ya la persona ya está en un conflicto con su esposa o con su esposo, dependiendo quién, si fuera hombre o mujer, la profesional. Ese conflicto personal lamentablemente le va a influir en su rendimiento laboral, ¿cierto? Porque no va a andar su condición psicológica, va a estar alterada, digamos. No va a estar feliz probablemente, va a estar con preocupaciones, incluso en algunos casos con tristeza. Bueno, y esa condición de ese tipo puede hacer que esa persona cometa errores y errores garrafales. Entonces, el ser humano también está sujeto a situaciones inciertas que tienen que ver con su vida más íntegra, digamos, no solamente profesional, tiene que ver también con su entorno familiar, sus relaciones emocionales, sus lazos, etc. Y bueno, y con mayor razón, también esto puede ocurrir, o de una misma manera puede ocurrir en otro tipo, ya no solamente las personas, sino que los sistemas, las máquinas, los equipos, que obviamente también fallan, tienen una vida útil, tienen un desgaste. Entonces, bueno, eso puede generar un evento o condición incierta. Aquí, por ejemplo, esto es casi como para ponerse a reír, digamos, pero es como una locura que estos tipos vayan llegando los neumáticos a las ruedas con este tipo de ruedas. O sea, el problema estuvo en que no fueron capaces de colocar los elementos que sí deberían ir ido acá para ir más rápido y no estar desgastándose tanto, y además no usando lo que tenían que haber usado. O sea, aquí hay un gran error, que es no se usó lo correcto, y esto implicó un tremendo desgaste de las personas para poder tirar este carro, digamos. Entonces, eso puede darse fácilmente en un proyecto, en que la estrategia que usamos para el proyecto, el método de trabajo no fue el correcto, y esto, el hecho de haber fallado en la selección del método implicó un sobreesfuerzo tremendo para el equipo, y a pesar de ese sobreesfuerzo igual vamos a tener problemas. Entonces, veámoslo desde el punto de vista de la relación entre riesgo e incertidumbre. Incertidumbre se dice que es la falta de certeza, convicción o conocimiento acerca de algo. ¿Ya? Entonces,
hay muchos proyectos que van a generar un cambio. Si yo incorporo un software, un ERP, por ejemplo, en una empresa, eso genera un cambio en la cultura de cómo gestionar la empresa, el tipo de informe que se van a tener que manejar, los atributos de ese software que van a ser útiles para tomar decisiones, etc. Pero ese cambio puede ser llegado en buena o mala forma dependiendo de cómo se maneje la resistencia al cambio de las personas, porque cuando se introduce tecnología normalmente, y eso produce un cambio en la manera de hacer las cosas, normalmente las personas se oponen, tienen una resistencia natural a ese cambio. Y eso genera una incertidumbre, porque si el cambio es bien manejado, vamos a tener muy buenos resultados. Si no se manejó bien, vamos a tener una serie de riesgos, y riesgos que pueden ser muy altos. Incluso conozco, por ejemplo, el caso de una empresa, o sea, de una situación que ocurrió con un software de mantenimiento para mantener las máquinas en Codelco, Chile, empresa minera más grande del mundo, en que por no explicar bien el sentido que tenía el uso del software, los sindicatos de Codelco, que son muy poderosos, empezaron a tener miedo de que con esa información que generaba el software, lo iban a controlar más a ellos, a las personas, le iban a exigir más, y eso iba a significar incluso menos bonos para ellos. Lo vieron más como una amenaza que como una cosa positiva. Y bueno, empezaron a hacerle la contra al software. Y una manera de destronar un software es lo mismo que un computador, ¿cierto? Un computador puede ser una máquina excelente en términos de capacidad de almacenar información, de velocidad de procesamiento, etcétera. Pero si yo meto basura en un computador, el computador me va a sacar basura. En el caso de un software, si yo incorporo información que no es precisa, información que no está a tiempo, eso también va a generar como resultado algo que no va a ser lo más adecuado para la toma de decisiones. Entonces, los líderes sindicalistas de Codelco se encargaron después de 5 años que trataron de implementar ese software en esta división de Codelco, ya no me acuerdo cuál era, parece que era Chuquicamata. Al final terminó, tuvieron que desertar con el proyecto. O sea, ese fue un fracaso tremendo. Entonces, reduciendo la incertidumbre, o en este caso, habiéndole explicado a los trabajadores el sentido que tenía ese software, se hubiera reducido el riesgo. Y hay 3 tipos de incertidumbre. Incertidumbre técnica, esto es cuando a lo mejor no conocemos bien una técnica nueva, es una técnica que para nosotros nunca la habíamos experimentado. Una incertidumbre del mercado, cuando estamos, por ejemplo, metiendo un producto nuevo, el proyecto genera un producto nuevo en el mercado, un producto innovador. No sabemos cómo el mercado va a reaccionar frente a ese producto. Entonces hay una incertidumbre del mercado y hay una incertidumbre del negocio. Por ejemplo, hoy en día se comenta que muchas inversiones seguramente se van a paralizar hasta que se defina qué va a pasar con la próxima elección presidencial y con el rumbo que va a tomar la Constitución. Hay muchos inversionistas, sobre todo los extranjeros, que están a la guaite, como dicen por ahí, esperando primero qué va a pasar con todo este proceso que tiene Chile.
porque ellos visualizan que puede haber una incertidumbre del negocio. Por ejemplo, ustedes saben que se estaba conversando hasta hace poco elevar el royalty, que es como un impuesto a las mineras. Entonces, eso se puede hacer y es una manera de generar recursos para Chile, pero si, por ejemplo, Perú, que tiene minas parecidas a Chile en términos de volumen de mineral y calidad del mineral, cobra menos royalty que en Chile, lo más probable es que los inversionistas se van a ir a colocar sus faenas mineras y sus próximas empresas en Perú y no en Chile. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre del negocio ahí. ¿Se fijan? Entonces, las incertidumbres pueden ser de esos tres tipos. Técnica, que tiene que ver ya con si un tema de software, si un tema de mecánica de sólido, de fluido, de una herramienta. Ahora se habla de Big Data, se habla de una serie de herramientas, las nanopartículas, se hablan. Hay una serie de esta energía en base al hidrógeno. Todo eso podría generar incertidumbre técnica porque son técnicas emergentes que están apareciendo en el mercado. La incertidumbre del mercado, que tiene que ver con la manera como el mercado reacciona frente a un nuevo producto, un nuevo servicio, y la incertidumbre del negocio, que tiene que ver con la viabilidad o la sostenibilidad que va a tener el negocio en el futuro, de acuerdo a cómo se están dando las condiciones en un país o en un lugar. Y vamos a terminar con esta última lámina que dice que respecto a la incertidumbre, es necesario evitar reemplazar el conocimiento por supuestos. Obviamente, si yo tengo un conocimiento de algo y un conocimiento basado en ingeniería dura, eso va a tener mucho más confiabilidad que suponer que, o por tincada me tinca esto. Y lo otro es que hay que aceptar que siempre va a haber una incertidumbre residual. O sea, yo podré, por ejemplo, a la gente prepararla para la resistencia al cambio, haciéndole cursos, haciéndole talleres, etcétera, pero siempre puede aparecer de que esa persona igual no reaccione bien, a pesar de todo ese esfuerzo, ¿cierto? Es como esas personas con las cuales se hace un trabajo para que salgan de la drogadicción o del alcoholismo. Se le podrán hacer muchos talleres, podrán estar sometidos a una serie de condiciones de apoyo, pero siempre puede existir la incertidumbre de que ellos vuelvan al hábito que no es deseado. John Johnson, que es un especialista en este tipo de temas, dice lo siguiente: cualquier persona puede simplificar ignorando las complejidades. O sea, ¿para qué vamos a hacer problemas? No nos tomemos tantas cosas, nos pueden al final complicar. Mejor hagamos las cosas más simples. Pero dice, pero se requiere de mucha generalidad para simplificar, incluyendo las complicaciones. O sea, sabemos que en un proyecto pueden haber muchas complicaciones de distinto tipo, por las personas, por los proveedores, por las comunidades, por que no se usaron bien los conceptos de calidad, porque no se analizó el efecto del manejo de las adquisiciones, etcétera. Pero si soy capaz de reducir eso a una manera de gestionar el proyecto tomando buenas decisiones, significa que sí he logrado tener genialidad en la aplicación de estos conceptos. Bien, vamos a dejar hasta aquí hoy día la clase. Yo no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Qué les ha parecido el tema? ¿Aló? ¿Me escuchan?
Hola, profe. Sin ninguna duda, la verdad. Bueno, a mí me pareció bastante bueno el tema. Yo pensaba cuando se hablaba de riesgos, como el tema de prevención de riesgos, ¿cierto? De Sí, cuando una persona no sufría accidentes, pero no había visto como la visión más amplia que puede tener el tema. sí, no, sí, es una gran diferencia porque la gente se queda en la prevención de riesgo de los accidentes nomás. Y esto da para mucho más. De hecho, hay software después de simulaciones que uno puede, hay un software que se llama Monte Carlo, que ustedes lo pueden ubicar ahí en internet, con lo cual uno puede hacer la planificación de la gestión de riesgo. Es un software bastante interesante, y es gratuito entre paréntesis, ¿ya? Hay una versión gratuita que uno puede bajar. Bien, pues, entonces estamos terminando hoy acá. Voy a parar